Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, ustedes saben, estamos en medio de un proceso electoral realmente muy interesante, donde se van a discutir en primer lugar las PASO y luego veremos qué es lo que sucede. Pero digamos que esta primera instancia es sumamente interesante y hoy hemos invitado a participar de este programa a un hombre que yo conozco desde niño, así que tengo confianza con él, que es un hombre de San Martín, que es diputado provincial y que tiene un concepto muy interesante vinculado con la comunicación, y con la comunicación política por sobre todas las cosas. ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto, Carlos, estar acá con vos. Daniel Iboscu, diputado provincial, insisto, hombre de San Martín de hace muchos años, sos hijo de Ricardo, por eso digo que te conozco de chico, porque con Ricardo tenemos una vinculación y una amistad al margen de las discrepancias políticas de hace muchísimos años, ¿no? Daniel, vos tenés una especialización muy interesante, ¿no? Que es la vinculada con la comunicación política, ¿no? Y en estos días van a pasar algunas cosas. Primero, la comunicación se va a destacar sobre la base de lo que pase en los actos eleccionarios, porque la comunicación es base para los resultados. Y después, nosotros estamos aprovechando esa circunstancia en el movimiento productivo argentino para que vos, junto con Carlos Fara, y auspiciados por la Fundación Adenauer y ACEP, den una charla sobre el tema comunicacional. Pero por otro lado, acá me lo has traído, vos estás escribiendo, ¿no? Y estás escribiendo, ahí está ponchado, como se dice, tu libro sobre la problemática de la fake news, Casi nada, contanos un poco. Bueno, esto es un nuevo elemento que empieza a surgir no solamente en las campañas, sino en la sociedad. A partir de la irrupción de las nuevas tecnologías y las redes sociales, cada vez más se empiezan a introducir en las campañas electorales, tal vez el epicentro central fue la de Trump en los Estados Unidos, noticias falsas que nacen de una pequeña realidad o verdad y terminan construyendo un gran relato de mentira. Digo, en las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump utilizó Twitter para hacerle el combate a los medios de comunicación y que entraran en su juego sin importar lo que él decía, aunque fuera una barbaridad, pero lo real y concreto es que todos terminaron hablando de las barbaridades de Trump. Por otro lado, la elección de Bolsonaro en Brasil, donde también a través de noticias falsas, pero utilizando el sistema de WhatsApp, utilizaron la campaña de noticias falsas más grande por WhatsApp que se conozca en la historia. De hecho, hace que WhatsApp cambie su reglamentación y solamente se pueda compartir y reenviar a muchos menos los contenidos por WhatsApp. Y en España, hace muy pocos meses, Vox, un partido de ultraderecha, a través de noticias falsas con posiciones extremas, termina poniendo 26 parlamentarios para elegir el próximo presidente de España. Sí, pero suena muy peligroso todo eso, ¿no? Son un peligro para la democracia, han desestabilizado gobiernos. Y vayámonos, si se quiere, hasta de la política. Hace 2 meses atrás en México, unas chicas muy jovencitas relatan y le cuentan a sus padres que habían sido abusadas en el colegio por 4 obreros que estaban trabajando dentro de la escuela. Se arma una revuelta en este pueblo, una ira, la bronca, un fastidio, y los van a buscar estos 4 obreros, los linchan, matan a 2 y 2 quedan hospitalizados. Cuando se ve este gran lío que sabemos que empezó por las redes, pasó a los medios de comunicación y se hizo un fenómeno social, las chicas se asustan y dicen, mentimos. En realidad nos enojamos con estos señores porque teníamos ganas de ir al baño y no nos dejaron pasar porque estaban trabajando. Pasó hace pocos días en Bariloche, donde un chico se quita la vida porque una supuesta mujer dice que fue abusada por ese joven. Y lo único que había hecho el joven era decirle que no a la chica, que no quería estar con ella. Ella lo sube a las redes sociales, pasa a los medios de comunicación, entra en depresión y se quita la vida. Y esto, si lo vemos en términos sociales, de cómo actúa en gobiernos, en campañas electorales, empezamos a entender de por qué tienen efecto esas noticias falsas. Porque no es que son inventos, las noticias falsas nacen de preconceptos que nosotros ya tenemos en el cerebro. Entonces entra mucho más fácil. Si nosotros creemos... Estamos preparados para lo malo, para escuchar lo malo, para dar verdad de lo malo. Sí, no, además de eso, vamos a un caso concreto. Si nosotros creemos que tal político
es corrupto, pues ya lo tenemos etiquetado de esa manera, sin pruebas ni nada, pero el humor social cree que es corrupto. Y viene una noticia en plena campaña hablando de cómo ese político robó en un municipio, en un cargo, en el Estado, lo vamos a creer sin convalidar si es verdad o es mentira, porque ya creemos que es así. Y las noticias falsas, cuando surgen, actúan sobre esos perfiles. Yo digo en el libro, dime a quién votas y te diré qué fake news crees. Porque en base a tu preconcepto, tu posición de la grieta en la cual te encuentres, es la posición que vos tenés y aceptás esas noticias. La vas a compartir y la vas a viralizar. Esto se vincula bastante con este tema de las sentencias mediáticas, ¿no? Porque en general pasan cosas, ¿no? Sin llegar a la fake news, pasan un hecho que es cierto, ¿no? Y de la manera como se instala en un programa de televisión, en un noticioso, ya automáticamente por ahí el hombre que está, o la mujer que está participando de ese programa, los condena y no se sabe bien si fue, no fue, cómo fue, y ya quedó condenado. Esa es la condena mediática. Donde... Pero está muy vinculado con todo claro, esto. Claro, además que acá le agregamos, las fake news no son nuevas, no es que es un fenómeno de ahora. Lo que sí es de ahora, digo, porque hace 486 años Nicolás Maquiavelo decía que siempre puede engañar porque hay gente que se deja engañar. Digo, ¿no? Y esto, hay gobiernos que han convalidado guerras. Vemos el caso de Estados Unidos, las series. En la época del nazismo, miente, miente, que algo quedará. Bueno, hablamos en este libro. ¿De quién es esa frase? Ay, por Dios, de un jerarca nazi, pero no me sale. Goebbels. Goebbels, sí, bueno, señor. No existe documento en la historia, ni video, ni cifra que diga que es de Goebbels. A todo el mundo cree que es de Goebbels esa frase. Se instaló. ¿Se instaló? ¿Quién lo puede comprobar que eso lo dijo Goebbels? Al margen de que no me acordaba en este momento, me lo volvés a preguntar y te digo Goebbels. Goebbels, que era el jefe de propaganda de Hitler. Sí. Entonces, me parece que empieza a ver y se empieza a operar sobre estos temas. Acá es cómo salimos, cómo las combatimos, cómo descubrimos qué es lo que tenemos que ver cuando vemos una noticia falsa, cómo la sociedad a partir de la evolución de nuevas tecnologías no quiere ser partícipe de este tipo de situaciones, pero a veces involuntariamente, porque hay algo para que funcionen las fake news que se anclan en dos temas claves. Una es el humor. Pues yo estoy viendo por WhatsApp algo que me causó gracia, quiero compartir la alegría con mi grupo de contactos y ahí empieza la viralización. Y la otra es la bronca, la indignación, el sentirse en un estado de impotencia, de bronca, que te hace que eso lo quieras compartir y encima le agregues comentarios y se lo mandes a un montón de gente más para que tu misma bronca sea compartida. Y si a eso le metemos la política es un cóctel explosivo. Vamos a ir a nuestro primer corte, Daniel, y después vamos a profundizar esto con relación a lo que nos pasa hoy en la Argentina. Adelante. Adelante, señor director. Daniel, lo que vos contabas, ¿no? en el bloque anterior, ¿cómo lo aplicamos en la Argentina? ¿Están pasando estas cosas? Porque, a ver, si lo vemos desde el partido, no sé, del oficialismo, te van a decir que las cosas que están contando negativamente o mentirosamente la oposición. Si la vemos de la oposición, van a decir exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Cómo está funcionando esto? Yo creo que se entra en terrenos difusos, ¿no? Hay terrenos donde hay grises, porque también ha servido el tema de las fake news para justificar determinadas acciones donde no hay fake news. Entonces la primera reacción es, eso es una fake news, es mentira. Bueno, pero con eso uno no termina la bola de nieve que se va construyendo a través de una noticia falsa. Esto es mucho más profundo. Uno, para salir de una fake news, tu respuesta tiene que ser más contundente que la noticia falsa misma. Digo, ¿cómo yo doy con creatividad, con ironía, con humor, depende del tema del cual estemos hablando, con bronca, una respuesta muy contundente a una noticia falsa? Hace muy pocos días a una pareja les dicen que se habían separado, que eso era real, parte de algo real, que es la separación de un matrimonio, donde para perjudicar al hombre, que era una personalidad pública, dicen que por golpeador y abusador de los niños, la mujer se había no solamente separado, sino que fue por ese tema y que se fue con los dos hijos y no se lo dejaba ver al padre. ¿Cómo salían de esa situación? Alguien que es público, decir es mentira, yo no abusé, los chicos, la madre, no. ¿Qué hicieron? Todos arriba de un auto, filmaron un video desde el celular del padre con la tapa, la portada de la revista diciendo, bueno,
dicen que estamos separados, que yo me llevé los chicos, y la Bien, mujer bien, riéndose, bien, bien. sale con creatividad Sí, y con sí, un sí, mensaje sí, contundente sí. que te pone en una posición No, de liderazgo. no es fácil hacer esas cosas, ¿no? Aparte tenés que alguien que te asesore, alguien... Tiene que haber gente profesional. Lo que no hay que hacer es contestar en caliente, responder por los canales y vías inadecuadas, hacer un comunicado de prensa para responder a una noticia falsa, porque no lo va a leer nadie, el comunicado lo que va a hacer que se alimente aún más esa noticia falsa. Entonces, primero es tener el 100% de la información, cómo la bloqueamos, quién la está emitiendo, por qué lo hace y cómo contraatacamos con una estrategia esto precisa. está vinculado con la figura de los trolls que se dice, es una vinculación muy directa. Sí, la vinculación directa con los trolls en las noticias falsas es que los trolls lo que hacen es poner en agenda y tendencia determinados temas de la noticia falsa. Entonces la noticia falsa que viene de un link que no sabemos muy bien dónde es y que algún periodista empieza a hablar de ese tema, lo que hacen los trolls es en la red de manera simultánea al mismo tiempo todos juntos hablar de ese tema para instalarlo como tendencia y que salga en los medios de comunicación. Ahora, como consecuencia de esto, ¿qué puede llegar a pasar en los medios de comunicación? Porque supongamos que esto se intensifica, ¿no? Y que todos comprendemos lo que está pasando y todos empezamos a dudar de todo. Esto los va a afectar a los medios de comunicación porque van a perder credibilidad. Nosotros venimos de 10 años, hablando en términos periodísticos e de información, donde hay una sobreabundancia de información a partir del uso de las redes sociales, que costó ir entendiendo el funcionamiento y que era información mala y buena. Nosotros hacemos encuestas cualitativas cuando hicimos la investigación para este libro y, por ejemplo, claro, ¿por porque qué? el sistema de redes es realmente muy interesante. Pero le decíamos a una persona, se puede trastocar, una persona, ¿no? mujer, entre 45 y 55 años, y le decíamos, ¿por qué vos creés y replicaste esta noticia? Porque lo vi en Facebook. Y si lo vi en Facebook es verdad. Entonces, el primer gran tema es cómo chequeamos que esa información es verdad. Para los medios de comunicación y para los periodistas es una gran oportunidad. Porque hay algo que vuelve a ser importante. Ya deja de ser importante la primicia en este mundo, sino que lo que es importante es ser segundo y no equivocarse. Porque quien lo firma tiene que ver con la confianza y la credibilidad, que es lo que se va a empezar a verificar como primer paso para combatir la fake news. Con eso de que lo vi en Facebook y es verdad. Alguna vez yo he tenido discusiones hasta medio familiares con algunos parientes por algunos Facebook donde aparecían cosas vinculadas, por ejemplo, con lo que tenían o dejaban de tener diputados nacionales. Yo, diputado nacional, me ponía loco porque era una falsedad absoluta y total. Y mi pariente me decía, lo vi en Facebook. Es cierto, ¿no? Es tremendo. Sí, y tenía una cantidad de absurdos que no se podía entender, pero bueno. Pero hay dos conceptos de lo que venimos hablando. En primer lugar, toda la gente cree que los diputados tienen y cobran más de lo que tienen. Entonces ya es un preconcepto. Por ejemplo, yo no puedo hacerle entender, y yo creo que salimos a la calle, o le preguntamos acá a los muchachos, seguro que te dicen que yo no tengo jubilación de privilegio, a pesar de haber sido 2 veces diputado nacional. Por eso, porque las jubilaciones de privilegio se dejaron sin efecto. La gente está convencida que siguen existiendo. Bueno, pero por eso es lo que digo. Ahí es donde funcionan las fake news, porque no importa, lamentablemente no importa la verdad, importa lo que la gente ya tiene en el chip en el cerebro y lo va a creer. Ya está. Y lo que queda marcado a partir de ahora para combatir una fake news, sobre todo una persona pública, que puede ser político, que puede ser artista, que puede ser alguien del fútbol, no importa cuál sea tu personalidad, es que lo que no importa es la verdad. Porque lo que importa es la percepción y la etiqueta que se queda la gente en la cabeza de la percepción, no llegan a confirmar que sea verdad o mentira. Esto se vincula con algunas cosas de Durán Barba, cuando Durán Barba dice, ¿no es cierto?, en algunos análisis o algunas entrevistas que le han hecho, esto de la percepción. Bueno, Durán Barba es uno de los principales que ha entendido cómo funciona este sistema y trabaja sobre temas de percepción, esos discursos largos, aburridos, que quieren tener razón. Y la razón, inclusive han perdido fuerza hasta los hechos, porque si la percepción de determinado hecho, si la percepción sobre tu realidad no es la que la gente tiene en la cabeza, es una discusión en quedarte contento en que vos tenías razón, pero la gente va a estar pensando otra cosa. Y lo que importa acá es la percepción de la realidad, y haciendo una frase famosa que decían que la única verdad es la realidad. Yo podría agregar una palabra en estos tiempos. La única verdad es la percepción de la realidad, si pensamos en la ciudadanía, en términos de campañas electorales y de aprobación de gobiernos. Vos sabés que uno analizando, charlando estas cosas, ¿no?
tiene la sensación o la percepción de lo que vos estás diciendo es correcto, ¿eh? Pero Porque uno tiene esos impactos, ¿no? Esto está pasando. No es una cuestión optativa. Cómo uno va creando etiquetas y símbolos cada vez más fuertes en la política y en la comunicación política. Porque en definitiva, la sociedad cada vez más lee títulos y no lee el desarrollo. No va el contenido, va el título, va una imagen. Por eso redes sociales como Facebook empiezan a decaer y van a segmentos de mayor edad y aparecen nuevas como Instagram, que es una fotografía. Instagram es una fotografía. No hables nada. Si vos con en una foto podés no agregar cosas, ¿no? Pero lo que importa es la fotografía. Si en esa foto vos no comentaste lo que querías decir, no te sirve esa red social. Si hay que explicarla, saca otra foto o contrata un nuevo fotógrafo. Vamos al segundo corte y al último bloque. Adelante, señor director. Daniel, bueno, dijimos al principio del programa que el día martes 6 a las 6 de la tarde vas a estar en el Movimiento Productivo Argentino, conjuntamente con Carlos Fara, auspiciado Movimiento Productivo más Fundación Adenauer más ACEP, analizando estos temas comunicacionales, ¿no? Y allí, inclusive, la Fundación Adenauer y ACEP van a entregar a los que vengan un libro con trabajos que han hecho. Fara ha trabajado, gente muy vinculada contigo también. ¿Qué es eso? Primero es un manual de buenas prácticas de comunicación para gobiernos locales. Es tener una metodología. Digo, a mí compartí una mesa con Carlos Fara, quien para mí es uno de los decanos. Ya tuvimos decanos. una en San Martín, el Centro de Pensamiento Estratégico, sí. Ahora la tenemos en el Movimiento Productivo. Es una persona respetada no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, con más de 30 años de experiencia, más de 400 campañas a lo largo de todo Iberoamérica, muy respetado y que se ha dedicado también a investigar. Y en esa investigación hay un nivel de gobierno en el cual es apasionante, que son los municipios. Y esos municipios se rigen por reglas de estructuración que ya no alcanza a contener al director de prensa, sino que hay una estructuración de comunicación digital, la territorial, el ensamble cuando son estrategias nacionales con las locales, y da herramientas ese manual que son muy interesantes para cualquier intendente, para cualquier secretario de comunicación o cualquiera que quiera aspirar a un cargo en ámbitos municipales. Por eso digo que es un manual completo que ha sido actualizado después de 10 años que tenía el inicial de estos libros. Correcto. Y que obviamente las fundaciones acompañan este proceso de formación, de capacitación y de invertir en conocimiento. Por eso digo, los profesionales que están ahí son todos de primera línea, grandes expertos, y que hace 10 años, cuando hablábamos de consultoría política, era difícil entender de qué eran políticos, era un asesor del político, y hoy tal vez el caso en Argentina de Jaime Durán Barba, que vos muy bien mencionabas, abrió la categoría de la consultoría política y hacerle entender a la gente o a los políticos de qué se trata cuando hablamos de consultoría política y que en otros países tal vez ha estado avanzado o se ha iniciado mucho tiempo antes, tal vez con el lugar o el epicentro más fuerte en los Estados Unidos. Bueno, ahora en estos pocos minutos que nos quedan, hagamos un pequeño análisis de la cuestión política y los eventuales resultados en estas pasos que ya se nos vienen encima. ¿Cómo ves el panorama? Yo veo un panorama más que interesante, ¿no? Más que interesante porque digo que el 11 de agosto el resultado de las PASO va a ser el primer acto de campaña. Así es. Donde vemos un frente que lleva a Alberto Fernández, que había iniciado con una noticia sorpresa, muy arriba, pero que día tras día se empieza a desinflar y que además que todas las alianzas políticas que están haciendo no le van sumando. Y un gobierno como el de Mauricio Macri que empieza a acumular de a poquitito, todos los días un poquitito, que hace que en las PASO va a estar más cerca de lo que muchos creían que iba a estar en esta elección, pero que da una posibilidad de recuperar a octubre muy muy fuerte en un escenario de hiperpolarización que va a haber y que para los analistas que desde hace 3 meses vienen midiendo quién va a ganar en la segunda vuelta, puedo decirte en tu programa que desde mi óptica y mi punto de vista, en la Argentina no va a existir segunda vuelta y que la elección se define el 27 de octubre. Ah, qué interesante tu planteo. Vos sabés que yo también creo en la hiperpolarización, ¿no? Y creo que va a haber algunos que van a ser tributarios de esto mal. Caso específico va a ser el de La Baña y algunos más, como Esper y algunos otros más.
Pero, ¿vos pensás realmente que puede haber una definición en primera vuelta? Yo creo que cuando hablamos de hiperpolarización, vamos a ver el 11 de agosto, pero el 11 de agosto yo creo que entre las dos fuerzas que hoy están hablando de polarización vamos a estar alrededor de los 80 puntos. Entre las dos, la sumatoria de las dos fuerzas. Hubo un antecedente que fue la elección Alfonsín-Luder, donde la polarización fue del 90%, sí. Pero había dos grandes partidos y no había prácticamente más nada, que era el justicialismo por un lado y el radicalismo por el otro. Ahora está todo muy disperso. Si en agosto tenemos un 80% concentrado en estos dos focos, en el camino a octubre va a llegar al 90%. O sea, va a ser parecido a aquel entonces, con esas dos grandes fuerzas muy estructuradas, porque eran muy estructuradas en aquel entonces, ahora es un... Pero aparte hagamos un análisis práctico y para entender. En el 2015, ¿por qué llegamos a un balotaje? Primero, porque en agosto del 2015, en la provincia de Buenos Aires si era Aníbal o era Julián Domínguez. A nivel nacional era Macri, Carrió o Sanz. En el espacio del Frente Renovador era Massa o de la Sota. Hubo competitividad electoral. En esta oportunidad, la competitividad electoral estuvo en junio, en el cierre de listas. Esta elección de agosto, se ha desvirtuado el concepto de las PASO. Esta elección de agosto va a ser lo que fue octubre del 2015 y octubre se va a convertir en el noviembre. Por eso en la provincia de Buenos Aires, en una hiperpolarización, yo creo que hay un escenario hoy de paridad entre María Eugenia Vidal y Kicillof, y que de acá a octubre María Eugenia Vidal le termine sacando una ventaja ante este aumento de polarización, porque lo que es claro, que lo que saquen Aníbal Fernández y Kicillof en agosto es prácticamente el mismo número que van a sacar en octubre. Sí, porque lo que ellos tengan, la gente, hay datos, ¿no? Yo recuerdo algunas elecciones en las cuales yo tuve bastante participación, ¿no? Me acuerdo Duhalde, en la elección presidencial, no la que tuvo con De la Rúa, sino posterior, había sacado un 12%, en las PASO y en la elección después de primera vuelta sacó apenas un 6%, un 6,5%. O sea, hay una chique realmente espectacular, ¿no? Sí, en agosto algunos se pueden dar alguna, si se quiere, algún gusto de a quién votar o no votar, pero ya en octubre se va a radicalizar aún más esta polarización. ¿Qué va a pasar en San Martín? Hombre de San Martín, yo de San Martín, ¿qué va a pasar en San Martín? Yo creo que San Martín hoy está planteado la posibilidad de que exista un cambio real y concreto. La figura que genera María Eugenia Vidal es muy fuerte en los vecinos de San Martín. Lo que se ha hecho por San Martín, obras estructurales que veníamos reclamando desde hace muchísimos años y que se han puesto en práctica, creo que son muy importantes, y ha optado por tener un candidato como Santiago López Medrano, que ha estado estos 11 años pegado al lado de María Eugenia Vidal, que la conoce, que tiene una visión social, que San Martín necesita una visión social sobre lo que necesita el distrito, pero en consonancia con el presidente y la gobernadora. No puede estar San Martín peleándose todos los días y según la coyuntura electoral, porque ha pasado en el 2013 cuando se fue con Massa, el actual intendente, ha pasado en el 2017 cuando se fue Randazzo, y San Martín necesita estar alineado, y creo que el vecino de San Martín va a buscar esta opción de esta polarización que también va a existir en San Martín. A mi criterio, creo que vos lo debes compartir, se ha generado un espacio de sectores medios poblacionales impresionante a partir del crecimiento edilicio que hay en San Martín, en Villa Ballester, en San Andrés, y aparecen, a mi criterio, una fortaleza de los sectores medios. Y los sectores medios ven con más simpatía a lo que puede ser Cambiemos por allí que no tanto al sector del kirchnerismo, ¿no? Yo creo que acá hay una discusión que se va a nacionalizar en el caso de los dos modelos que hay, y en la provincia de Buenos Aires la gente va a elegir entre María Eugenia Vidal o Axel Kicillof. Y me parece que cuando uno se va a dormir, piensa en la almohada y siente que hubo momentos difíciles, que hubo presiones, que hay gente que no la está pasando bien, que la economía se empieza a acomodar y que esperemos que en octubre todavía esté mucho más acomodada con una proyección de futuro, no tengo duda que esos sectores que vos mencionás, Carlos, van a terminar acompañando a Cambiemos en San Martín y por supuesto en la provincia de Buenos Aires a María Eugenia Vidal. Daniel, muchísimas gracias por tu acompañamiento, te felicito por este libro y por la tarea que estás desarrollando. Muchas gracias, Carlos, Así por la que invitación. muchísimas Me gusta gracias estar acá con vos. Y te vamos a ver de vuelta el día martes. Nos vemos el martes. A todos ustedes los esperamos el próximo viernes.